Bueno, muy bien, muy buenas tardes por ahí a las personas que están asistiendo a este Open Class de simulación de circuitos electrónicos con los programas LiveWare y PCB Wizard. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bien, vamos a iniciar por ahí con una disculpa por cuestiones de partes de inclemencias del tiempo. Estamos comenzando un poquito más tarde, ¿sí? Entonces, pues para que lo tomen en cuenta. Muy bien, pues mi nombre es Ángel Arcadio Cruz, soy ingeniero electrónico, ¿verdad? Como base, estamos dedicados un poquito más a la parte de instrumentación y control, pero el día de hoy vamos a atender a una necesidad que nos han dicho varios de nuestros seguidores en nuestra página acerca de dar un webinar de electrónica. Entonces vamos a trabajar el día de hoy con la parte de simulación de circuitos electrónicos con el software LiveWare y PCB Wizard. Me gustaría, por favor, que aquí en la caja de comentarios nos dijeran desde dónde nos visitan, desde dónde nos saludan, y posteriormente en unos 5 minutos, esperando que haya más audiencia, nos conectamos, ¿sí? Vamos a tratar de resolver algunas dudas, algunas preguntas, y por ahí en la publicación anterior les dije o les di más que nada las indicaciones para este webinar, que básicamente forma parte del curso de electricidad y electrónica básica, el cual ya lo tenemos ahorita saturado. Vamos a abrir otra fecha para finales de julio, principios de julio más bien, y esperamos contar con su apoyo y con su preferencia. Muchísimas gracias y pues vamos a iniciar para dar continuidad a lo que tenemos pendiente, que es precisamente este seminario, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo. Vamos a empezar con este Open Class que lleva por nombre Simulación de Circuitos Electrónicos con LiveWare y PCB Wizard. Recordando que todavía tenemos por ahí lugares disponibles para los cursos de SolidWorks, los cursos de programación de microcontroladores y el de instrumentación industrial, que es el que tenemos como un curso premium, ¿verdad? Bueno, pues vamos a empezar entonces. Muy bien, para iniciar voy a presentar. Me gustaría que por aquí en la caja de comentarios nos dejaran por ahí de dónde nos visitan, de dónde nos saludan, para darles un saludo y también para responder algunas de las preguntas que ustedes van a tener dentro de este webinar. Muchísimas gracias. Bueno, les voy a compartir. Voy a cerrar mi cámara y voy a iniciar la presentación. Bueno. Muy bien. Vamos a esperar a que cargue unos segundos. Listo, muy bien. Bueno, pues muy buenas tardes. Vamos a iniciar con este Open Class que lleva por nombre Simulación de Circuitos Electrónicos con LiveWare y PCB Wizard. Como caso ejemplo, vamos a ver los amplificadores operacionales. Antes de comenzar este seminario que nos estuvieron pidiendo muy frecuentemente varios de nuestros seguidores, hablar un poco de los temas de electrónica. Vamos a ver un poco de lo que es los amplificadores operacionales y de igual manera vamos a estar revisando o vamos a estar viendo cuál es la teoría básica de los mismos y cómo lo podemos simular dentro del software LiveWare y posteriormente llevarlo a la parte de PCB Wizard. Este webinar o este Open Class, mejor dicho, está hecho a petición de varios de nuestros seguidores que están a nivel medio superior o superior y que están llevando materias de electrónica a las cuales les va a ayudar para que puedan comprender la simulación de circuitos. Ahorita que estamos en tiempos de pandemia y no es posible hacer algún tipo de prácticas presenciales, es posible hacerlo por medio de la simulación. Así que sin más preámbulo, vamos a iniciar dando una breve descripción de lo que hemos hecho anteriormente. Bueno,
Les avisamos rápidamente que el próximo 17 de julio estamos presentando nuestro segundo aniversario. Por ahí vamos a tener una semana llena de eventos en los cuales vamos a contar con especialistas de diversas áreas, del área eléctrica, del área electrónica, del área de diseño mecánico. Vamos a estar trabajando de la mano con ellos en esta semana de aniversario que va a ser del 17 de julio. Por ahí tenemos unos webinars ya pactados con algunas universidades para que puedan acceder de manera gratuita. Bien, algunas de las colaboraciones universitarias que hemos tenido que avalan nuestro expertise son el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Nacional Autónoma de México, recientemente la Universidad Autónoma del Carmen, el Tecnológico Nacional de México, la Universidad Autónoma de Occidente y la Universidad Politécnica del Golfo de México han sido algunas de nuestras colaboraciones. En relación a los capítulos estudiantiles, hemos trabajado de la mano con la Society Petroleum Engineer, que es la Sociedad de Ingenieros Petroleros, y también con la International Society of Automation, que es la ISA, con la cual vamos a tener un seminario el próximo mes, el mes de julio. Por aquí en las redes sociales se estará avisando acerca de esos seminarios. Bien, colaboraciones institucionales y empresariales. En este caso hemos tenido contacto con lo que es la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para que podamos emitir sus constancias de C3 de los cursos que nosotros estamos emitiendo. De igual manera con la plataforma Moodle, que ya tenemos varios cursos precargados ahí. De igual manera con la ISA, ¿verdad? La sección México, versión profesional, y con la empresa 3D Hermanos de Zinc, que estamos trabajando en conjuntamente con un curso dedicado a diseño mecánico con fines de certificación internacional. Y de igual manera con la Comunidad Técnica Petrolera de México, en la cual somos colaboradores activos de sus actividades. Bien, entre otros datos, tenemos lo que es que hemos capacitado a más de 650 participantes, en los cuales a través de varios cursos hemos certificado su conocimiento de manera a nivel, digamos, entidad, y también lo podemos certificar a través de constancias DC3, que son para capacidad, básicamente es un formato de capacitación para el trabajo. Bien, recuerdo nuevamente la oferta que tenemos ahorita en este mes de junio, es para los cursos de instrumentación industrial. Ya tenemos lleno el curso de electricidad y electrónica básica, que este es el Open Class que vamos a tener el día de hoy para las personas que quieran inscribirse el siguiente mes para el curso de electricidad y electrónica básica. Seguimos teniendo la oferta de programación de microcontroladores, SolidWorks, nivel básico intermedio, y fundamentos de instrumentación industrial. El curso de instrumentación industrial básicamente está hecho por 40 horas. Tenemos un reconocimiento por parte de nosotros y reconocimiento por parte de la plataforma Moodle. De igual manera, tenemos lo que es el formato DC3, que es firmado por su servidor, en este caso como instructor del curso y miembro de lo que es la International Society of Automation en México, ¿verdad? Lo que es la ISA. De igual manera, los invitamos al curso de Fundamentos de Instrumentación Industrial, en el cual tenemos todavía un cupo de 2 personas para las personas interesadas. El transcurso de mañana, si mencionaron que vieron esto durante nuestro seminario, van a tener un acceso al 35% de descuento en el curso de Fundamentos de Instrumentación Industrial. De igual manera, el curso de electricidad, que como les comenté, agradecemos su preferencia, ya tenemos lleno este cupo, no se va a abrir otra vez, y estamos esperando a que se abra el próximo mes para las personas que confiaron en nuestra capacitación. Hoy vamos a tener un Open Class dirigido a esta parte, en la parte de electrónica. De igual manera, contamos con el curso de programación de microcontroladores dictado por un especialista que trabaja directamente con la empresa Microchip, que está básicamente diseñado a el diseño de sistemas embedidos, trabajando en la plataforma Microchip en lenguaje ensamblador. Bien, y por último, en este mes también abrimos el curso de SolidWorks, el cual todavía nos quedan 2 lugares disponibles por ahí para las personas que estén viendo esta grabación o en vivo. Tenemos todavía 2 lugares disponibles en la oferta de Hot Sale extendido para nivel básico intermedio, en el cual los preparamos para la certificación en diseño mecánico. ¿Ok? Bueno, pues entonces dicho esos avisos, vamos a comenzar con lo que es el tema.
que se llama simulación de amplificadores operacionales. Antes de entrar en tema y empezar a usar el simulador, debemos de tomar en cuenta algunas características de estos, básicamente, amplificadores operacionales y cuál viene siendo la característica principal al momento de simularlos. Bien, primero que nada vamos a definir qué son los amplificadores operacionales y como tal podemos decir que se tratan de un dispositivo electrónico el cual tiene una ganancia en teoría ilimitada, pero en la realidad ya tiene una ganancia de cierta forma limitada. Nosotros encontramos aquí en la parte de los amplificadores operacionales en el cual tenemos el símbolo. Todo amplificador operacional tiene básicamente dos terminales de entrada, que son la entrada no inversora y la entrada inversora. De igual manera contienen una salida y son alimentados por medio de dos fuentes, una fuente positiva y una fuente negativa. Vamos a ver posteriormente cómo es que estos amplificadores operacionales, o más bien por qué necesitan esas dos fuentes. Ahora, al hablar de estos amplificadores, es necesario tomar en cuenta cuáles son las aplicaciones que tienen estos amplificadores operacionales. Básicamente, las aplicaciones de los mismos se remontan a aplicaciones básicas de operaciones matemáticas, por eso de la palabra operacionales, para hacer sumas, restas, multiplicaciones, también hacer integraciones, derivaciones, etcétera. Vamos a ver más adelante cuáles son esas configuraciones de esos amplificadores operacionales. Entonces, dependiendo del arreglo de la red resistiva que nosotros tengamos en estos operacionales, vamos a poder obtener una salida diferente de acuerdo al arreglo de resistencias que tengamos dentro de nuestra entrada. Ahora, aquí en la parte central podrán notar el amplificador operacional, el símbolo general. Del lado derecho podrán ver el LM324, que se trata de un integrado, el cual ya tiene los 4 amplificadores operacionales de manera interna, y del lado izquierdo encontrarán el amplificador LM741, que solamente contiene un solo amplificador operacional y está relacionado como un dispositivo o un circuito de amplificación de propósito general. Es importante mencionar que en el ámbito de la instrumentación son utilizados también este tipo de amplificadores, pero se van a utilizar con fines más abocados al acoplamiento de señales de estos elementos, ¿vale? Bueno, en este caso lo que vamos a hacer ahora es analizar las características internas de estos amplificadores operacionales. Todo amplificador operacional tiene 4 etapas bien definidas dentro de los elementos. ¿Y cuáles son esas 4 etapas? Vamos a verlas a continuación. Básicamente todo operacional tiene una entrada diferencial donde tenemos un amplificador de entrada no inversora, que es la de arriba, y la entrada inversora, que es la de abajo. Y básicamente se trata de un amplificador diferencial que tenemos en la entrada, el cual nos va a servir precisamente de acuerdo al arreglo o de acuerdo al esquema para poder obtener la diferencia de dos señales a través de amplificadores BJT, aunque también puede ser con amplificadores JFET. Posteriormente a esta salida diferencial viene a la entrada de la etapa intermedia. En la etapa intermedia podemos decir que se trata básicamente de un preamplificador en el cual nosotros vamos a amplificar aún más la entrada diferencial que tengamos en estos puertos, y posteriormente vamos a pasar a la etapa del adaptador. El adaptador o fijador de señal nos va a servir para tratar de estabilizar o mantener constante una tensión para poder polarizar correctamente a nuestros transistores. Entonces, aquí en la etapa de la adaptación vamos a poder fijar las fuentes que son para la parte positiva y las fuentes que son para la parte negativa. Pero, ¿por qué necesitamos una fuente simétrica? Una fuente que tenga positivo y que tenga negativo. Básicamente por la etapa de salida. En esta etapa de salida podemos observar que se trata de dos transistores en configuración simetría complementaria. En la parte de arriba podemos observar que tenemos un transistor de tipo NPN y en la parte de abajo podemos observar que tenemos un transistor de tipo PNP. Entonces, para poder lograr la simetría complementaria entre esos elementos, es necesario establecer los criterios que tenemos para el transistor de la parte de arriba, que es llamado transistor NPN, y el transistor de la parte de abajo, que es el transistor PNP.
Entonces, el adaptador o fijador de señal va a mantener esos valores de corriente y voltaje que tenemos acá arriba para nuestro transistor, es decir, va a ser como un medio de excitación para activar los transistores que se encuentran en la parte de arriba, que es de tipo NPN, y el otro que es de tipo PNP. De esa manera vamos a poder obtener un amplificador que nosotros lo conocemos como amplificador clase B, ¿sale? O también llamado de simetría complementaria. De tal manera que este tipo de amplificador clase B va a ser complementado por medio de una etapa preexcitadora, la cual va a mandar a la salida, ¿verdad?, tratar de aumentar la corriente. Es decir, estos amplificadores que se encuentran a la salida van a tratar de hacer la simetría complementaria y compensar la corriente baja que se supone que tienen estos amplificadores. Debemos recordar que los amplificadores operacionales son dispositivos que ganan en voltaje, pero no ganan mucho en corriente. Entonces, la simetría complementaria que tenemos en la etapa de salida nos ayuda, en este caso, a compensar la baja corriente que tenemos dentro de estos elementos, ¿sale? Entonces, en la parte de abajo se alcanza a observar el diagrama completo del famoso integrado 741. Podemos observar bien definidas las etapas que vimos arriba, que son las etapas diferenciales, las etapas intermedias, el adaptador o fijador de tensión y la etapa de salida. Aquí podemos observar, vean, la entrada que es de tipo no inversora, y acá abajo podemos observar la entrada que es de tipo offset null, que es para tratar de mantener unas características de voltaje cero entre las terminales, y del otro lado tenemos la conexión de tipo inversor, ¿verdad? Y ya luego tenemos las etapas de adaptación de señal, luego tenemos la etapa intermedia, que es como un preamplificador, y por último tenemos la etapa de potencia, que esta es la que entrega la salida hacia lo que es el voltaje de salida VO y en consecuencia a la corriente de salida IO, ¿correcto? Bueno, partiendo de esa idea y que ya vimos la estructura interna de un amplificador operacional, vamos a ver ahora unas consideraciones básicas que se tienen que tomar en cuenta al momento de diseñar un circuito con amplificadores operacionales. Nosotros podemos trabajar de dos formas, en lazo abierto o en lazo cerrado. El día de hoy vamos a trabajar con lazo cerrado, es decir, vamos a trabajar con realimentación, y en este caso vamos a trabajar con una realimentación negativa. Entonces, los amplificadores operacionales tienen diferentes configuraciones como las que alcanzamos a observar en la parte de abajo, siendo los que vamos a ver los de tipo inversor y los de tipo no inversor para este Open Class. Pero también tenemos los sumadores y inversores y no inversores, los restadores o también llamados diferenciales, los integradores, derivadores, exponenciales, logarítmicos y en este caso el más importante para la instrumentación, el amplificador de instrumentación. Entonces, a partir de esos conceptos y de esos elementos, nosotros podemos crear diferentes aplicaciones de circuitos electrónicos, tales como lo son filtros, acoplamientos de impedancia, acoplamientos de señales y diferentes configuraciones que nosotros tengamos dentro del amplificador operacional. Pero para poder entender cómo funcionan este tipo de elementos, vamos a hacer un ejemplo. Fíjense bien, para ello vamos a ver la restricción del punto suma, que es algo muy importante al momento de ver cómo vamos a analizar los amplificadores operacionales. ¿Y a qué le llamamos la restricción del punto suma? Vean, la restricción del punto suma considera un amplificador operacional ideal en el cual nosotros vamos a tener una impedancia de entrada o una Z-in, la cual va a tender a infinito. Entonces, si la impedancia, y en este caso de entrada que tiene el amplificador, equivale a infinito, esto lo vamos a interpretar como un circuito abierto. De tal manera que en un circuito abierto, nosotros ya sabemos que hay una diferencia de potencial entre los dos puntos, ¿verdad? Pero no existe flujo de corriente. De tal manera que la corriente en este circuito va a ser igual a 0 amperes, ¿verdad? Entonces, vamos a leer puntualmente lo que dice la restricción del punto suma. Y dice a continuación, el hecho de forzar a que la tensión diferencial de entrada y la corriente de entrada sean ceros
se le denomina restricción del punto suma. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que en las entradas de nuestro amplificador operacional, la entrada inversora y la entrada no inversora, no debe de haber ninguna diferencia de potencial, es decir, que la diferencia de potencial tiene que ser igual a 0 voltios. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a forzar a que no exista una diferencia de potencial entre la entrada no inversora y la entrada inversora. A eso le vamos a llamar la restricción del punto suma. Entonces, la restricción del punto suma que acabamos de ver a continuación se deriva de dos conceptos como lo son el cortocircuito virtual y la masa virtual. Entonces, vamos a verificar a qué le llamamos el cortocircuito virtual. El cortocircuito virtual es una terminología en la cual, vean, se dice claramente que se forza a la señal a que la entrada de la tensión diferencial sea igual a 0 voltios, es decir, como si fuese un cortocircuito a tierra. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Como nosotros ya sabemos que debe de aplicarse la misma tensión en la entrada inversora y la entrada no inversora, lo que hacemos es simular como si este estuviera conectado a tierra, y es de saber que la conexión a tierra equivale a 0 voltios. Entonces, esto es lo que llamamos el cortocircuito virtual. Y ese cortocircuito virtual nos va a servir para hacer y forzar que la tensión de entrada o diferencial entre la entrada positiva o no inversora o la entrada negativa o inversora sea igual a 0 voltios. ¿Ok? Y ese vendría siendo el concepto del cortocircuito virtual. Aunado al cortocircuito virtual, tenemos el concepto de la masa virtual. En el caso de la masa virtual es un poco diferente al concepto del cortocircuito virtual. Y en este caso, la masa virtual, simplifica el análisis de los circuitos. ¿Cómo lo va, digamos, de alguna manera a simplificar? Bueno, como lo dice acá, una masa virtual es algo atípico. ¿Y cómo vamos a considerar una masa virtual? Pues muy sencillo. En este caso, dado a que el cortocircuito virtual, ¿verdad? Vamos a llamarle voltaje Vx, ¿verdad? Da igual a 0 voltios, pues entonces el circuito de masa virtual, si nosotros recordamos la ley de Ohm, voltaje es igual a corriente por resistencia. Si nosotros no tenemos un voltaje en la entrada, es decir, nuestra diferencia de potencial es nula, significa entonces que el cortocircuito que pasa ahí, la masa o la corriente que tenemos en ese lado, también debe de ser igual a 0. Entonces, de esa manera, la corriente que entra a un operacional se considera que es aproximadamente 0 amperes, pero en la parte teórica. En la parte práctica, la corriente que entra al operador sí es una corriente muy pequeña. Ya en la parte práctica, digamos, IX real, se trata de una corriente muy pequeña que puede llegar en el orden de los nanoamperes o en el orden de los picoamperes, que para fines prácticos se considera que esto es igual a 0 amperes. Entonces, de esa manera, nosotros ya tenemos bien identificado a qué le llamamos el cortocircuito virtual y a qué le llamamos la masa virtual. Entre los dos conforman la restricción del punto suma, el cual equivale a una entrada Vx de 0 voltios y una entrada nula de corriente Ix igual a 0 amperes, ¿verdad? Entonces, así es como funcionan los conceptos del cortocircuito virtual y la masa virtual. Ahora, esto nos ayuda enormemente a entender y comprender cómo es que se relacionan las fórmulas de los amplificadores operacionales. Pero para ello debemos de seguir una serie de pasos en los cuales debemos de identificar o hacerlo punto por punto para poder entender cómo funcionan los amplificadores operacionales. El primer punto de ellos es verificar la presencia de una realimentación negativa. En este caso, la realimentación consiste en sacar parte de la entrada y devolverla nuevamente a la salida para que podamos comparar esa señal de salida con la señal de entrada. Y si existe una realimentación negativa por medio de una red resistiva, procedemos a aplicar el concepto de la restricción del punto suma. De igual manera, como dice acá, se considera que se forza a 0 la tensión diferencial entre las dos entradas, es decir, entre la entrada inversora y la entrada no inversora, debe de haber una diferencia de potencial Vx de 0 voltios.
voltios. Entonces, de esa manera, la corriente que entra al amplificador también es 0 amperes. Y una vez que ya identificamos eso, el tercer paso es aplicar simple y sencillamente la ley de Kirchhoff y la ley de Ohm para identificar la corriente de salida dependiendo del circuito que nosotros tengamos. ¿Ok? Bueno, para ir a la práctica, vamos a establecer primero las ecuaciones de dos amplificadores sencillos, el amplificador inversor y el amplificador no inversor. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ver las configuraciones básicas. Vean, las configuraciones básicas de los amplificadores operacionales las podemos observar a continuación. Las que vamos a trabajar el día de hoy son el amplificador inversor y el amplificador no inversor. En estos casos podemos observar que todos los elementos contienen una realimentación. La realimentación, como los he mencionado, consiste en obtener parte de la señal de salida y devolverla nuevamente a la señal de entrada con el fin de realizar una estabilización de la señal y poder proveer al amplificador de información en cuanto a corriente y voltaje de cómo se está comportando con respecto de la salida. Entonces, el primero es el amplificador inversor y aquí tenemos su correspondiente fórmula. Ahorita vamos a llegar a la parte en la que vamos a identificar cómo es que llegamos a esta fórmula para el amplificador inversor. Por el lado derecho tenemos el amplificador no inversor, el cual podemos observar que se llama no inversor porque la señal del voltaje de entrada entra precisamente a través de la entrada de tipo no inversora, mientras que el inversor, como pueden observar, la señal o el voltaje está entrando por la entrada de tipo inversora. Es muy importante mencionar que los amplificadores operacionales tienen a amplificar lo que yo le ponga en la entrada. Como pueden amplificar corriente directa, también pueden amplificar corriente alterna e inclusive si hay presencia de ruidos en la entrada, también lo amplifican. Por eso es que estos amplificadores operacionales, por lo general, están configurados para aplicarse en filtros que se utilizan en diferentes circuitos electrónicos. Por la parte de abajo tenemos amplificadores sumadores inversores, los cuales pueden observar que se trata de diferentes sumas, diferentes corrientes con diferentes voltajes, los cuales convergen a un punto y a través de la resistencia de realimentación podemos obtener la suma de los voltajes, en este caso, pero negados, porque este es el sumador inversor. Del otro lado, tenemos el amplificador diferencial. Este amplificador diferencial también es uno de los más empleados dentro de la industria, porque el amplificador diferencial se utiliza como etapa de salida de un amplificador de instrumentación, de tal manera que nos va a permitir obtener la diferencia de voltajes entre dos entradas diferentes para poder acoplar un sensor y tener a la mano una señal de referencia. Y es así como va a funcionar el amplificador diferencial, restando dos valores a través de valores que están fijos en los resistores de realimentación y los resistores de entrada. Otra configuración que tenemos de los amplificadores operacionales es el amplificador derivador. En el caso de los amplificadores derivadores, para poder obtener la derivada de una señal de voltaje, utilizamos el capacitor como elemento derivativo y un sistema de realimentación para lo que vendría siendo una red resistiva. Para el caso del integrador, lo que hacemos ahora es cambiar la posición. En el caso del capacitor que llegaba en la entrada, sacamos la derivada del voltaje y en el caso del capacitor que se encuentra en la realimentación, obtenemos la integral del voltaje. Entonces, de esa manera, nosotros entramos con una red resistiva R, ¿verdad? Y la realimentación la hacemos por medio del capacitor. Entonces, de esa manera, nosotros tenemos las dos configuraciones de los operacionales. Amplificador derivador con capacitor en la entrada y amplificador integrador con capacitor en la realimentación. Otra configuración son los amplificadores de tipo logarítmicos. Los amplificadores logarítmicos utilizan la curva característica del diodo para poder procesar una entrada de tipo logarítmica. Es decir, recuerden que los diodos, en este caso, cumplen con una curva de salida, la cual se empieza a disparar a partir de 0.7 voltios. De tal manera que cuando nosotros ya tenemos esa parte de ahí, empieza a aumentar proporcionalmente la corriente
y ya tenemos una salida de tipo logarítmica. Solo que en este caso, bueno, de tipo exponencial, solo que en este caso sería el caso de acá abajo, vean, del amplificador de tipo exponencial, donde nosotros tenemos el diodo a la entrada y aquí tendríamos, dependiendo de la curva del diodo que les acabo de comentar, que se empieza a disparar a determinado voltaje, 0.7 voltios, tendríamos un amplificador de tipo exponencial. Por el otro lado, en la parte de arriba, tendremos un amplificador de tipo logarítmico, en el cual cambiamos la posición del diodo a la realimentación y regresamos la resistencia o el resistor a la entrada, de tal manera que en el de arriba ya no tendríamos un exponencial, sino que tendríamos una salida así, invertida, que vendría siendo un amplificador de tipo logarítmico. Entonces vienen siendo en este caso de tipo opuesto. En el de abajo tenemos exponencial y en el de arriba tenemos logarítmico. En el caso de la izquierda, vean, tenemos un amplificador de instrumentación. Este amplificador de instrumentación está hecho por medio de tres amplificadores operacionales diferentes. En la etapa de salida, como podemos observar, esta parte corresponde a un amplificador de tipo diferencial con respecto de la salida. Y con respecto de la entrada, alcanzamos a observar que tenemos amplificadores, los cuales estos elementos están configurados parecidos a un seguidor de emisor, solo que tienen un divisor de tensión a través de lo que es R1, a través de lo que es el mismo valor de R1, y en medio tenemos un potenciómetro de ganancia. Es decir, el ajuste de la ganancia lo vamos a hacer aquí en el centro del amplificador de instrumentación. Entonces, este amplificador de instrumentación se puede elaborar de manera, digamos, por medio de esos tres operacionales, o se puede hacer en un circuito integrado. La mayoría de los equipos de instrumentación que utilizamos en el campo contienen este amplificador de instrumentación como una etapa intermedia antes de sacar el sensor que tenemos en el transmisor y antes de mandarlo a la señal de procesamiento. Y antes de que haga el proceso de conversión análogo-digital, pasa por medio de un amplificador operacional de tipo instrumentación para poder regular y mejorar la calidad de la señal que tenemos dentro de los elementos. Por eso el amplificador de instrumentación forma parte importante de muchos sensores, de muchos transductores e incluso transmisores, con el fin de acoplar la señal que proviene de un sensor. Entonces, esto ya es parte de la instrumentación electrónica, ¿ok? Bueno, entonces, antes de entrar al software, vamos a ver cómo es que nosotros llegamos a lo que vendría siendo las ecuaciones para los amplificadores que tenemos acá, que son los dos casos que vamos a ver el día de hoy, el amplificador inversor y el amplificador no inversor, ¿verdad? Entonces, vamos a salir de aquí de la simulación y vamos a ir a ver, aplicar los conceptos de la restricción del punto suma para poder ver cómo es que vamos a generar las salidas de estos amplificadores operacionales. Y ya después que las tengamos identificadas, nos vamos a ir al software, liveware y PCB Wizard para que ustedes puedan observar cómo es que se hacen esas simulaciones, ¿ok? Bueno, entonces vamos a esperar a que podamos observar aquí. Ya tenemos previsto o ya tenemos listo la parte de explicación. Permítanme tantito, ahorita que cargue. Y vamos a ir al primero de ellos, que sería el amplificador operacional en configuración inversor, que sería este primero, ¿sí? Bueno, en este amplificador operacional, lo que podemos observar es que tenemos una entrada. Esta entrada, ¿verdad?, pasa a través de R1 y luego pasa a través de R2 y llega a través de RL, que es el resistor de carga. Entonces, de aquí podemos decir, vamos a ponerlo en color rojo para que se alcance a observar, que tenemos una corriente y vamos a denominarla en este caso corriente I1. Entonces, esta corriente entra, sale de la parte positiva de la fuente, cruza R1 y llega a este nodo. Entonces, en este nodo, si nosotros observamos y aplicamos la restricción del punto suma, debemos recordar que en este punto y en este punto tenemos el voltaje Vx.
recordando que la restricción del punto suma nos dice que el voltaje Vx es forzar a que las dos entradas, inversora y no inversora, sea igual a 0 voltios. De igual manera, la restricción de la masa virtual nos indica que la corriente que va a pasar hacia acá debe de ser una corriente IX. Y si nosotros recordamos, las corrientes IX, voy a regresarlo para acá, para que se pueda observar, nos estaría hablando que en este caso, esta corriente IX, vean, es igual a 0 amperes. Entonces, ¿cómo le hacemos para verificar esta parte? Muy sencillo. Vamos a ampliar aquí esta zona, vean, y aquí, en este caso, la corriente que transita a través de R1 llega y viene a este nodo. Entonces, cuando llega a este nodo, tiene dos posibilidades de irse. Se puede ir hacia arriba, como podemos observar, o puede cruzar hacia el operacional. La vamos a poner en color azul para que puedan observar. Entonces, recuerden que aplicando la restricción del punto suma, nos dice que no hay diferencia de potencial entre los dos, debería ser Vx igual a 0, y en este caso la corriente Ix debe de ser igual a 0. Entonces, si es igual a 0, prácticamente el circuito se encuentra abierto en este punto. Se puede decir que el circuito teóricamente se encuentra abierto. Para que aquí exista 0 amperes, necesitamos que el circuito esté abierto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la corriente no tendría por qué circular hacia acá a la parte interna del amplificador operacional, sino que en este nodo la corriente seguiría hacia acá arriba y no habría ninguna corriente que pase a través del amplificador operacional, dado que el circuito está abierto. Entonces, si el circuito está abierto, significa que la corriente solamente tiene un solo sentido para circular, que es a través del resistor de realimentación. Entonces, partiendo de esa idea de que ya vimos que se encuentra cerrado y que no puede pasar hacia esta parte que tenemos acá, entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Toda la corriente que va hacia acá de Ix sería igual a 0, y entonces en este caso, como podemos observar, el valor de Ix es igual a 0 amperes, por lo cual no entra corriente al operacional, y el valor de Vx es igual a 0 voltios. De tal manera que el único camino que tiene la corriente para ir a través del operacional es a través de R2. Y a esta le vamos a llamar la corriente I2. Una vez que cruza la corriente I2, vean, cruza R2, ¿verdad? Sigue cruzando R2 y llega aquí. Y en este punto lo que podemos observar es que ya tenemos la salida. Vean, aquí está VO y esta viene siendo ya la salida del amplificador operacional. De tal manera que posteriormente que llega a VO, llegaría una corriente, que esta sería la corriente que va a través del resistor de carga, que esta vendría siendo IL o corriente de carga. Entonces, ¿qué es lo que estamos observando aquí, dado a este amplificador operacional? Que si aplicamos la ley de corrientes de Kirchhoff, ¿verdad? Vamos a poner aquí la ley de corrientes de Kirchhoff, podemos observar que la corriente I1, que es la corriente que entra, recuerden que es la sumatoria de las corrientes de entrada, debe de ser igual a la sumatoria de las corrientes de salida. Entonces podemos definir que la corriente de entrada vendría siendo, en este caso, I1, y la corriente de salida vendría siendo I2, de tal manera que tendríamos que igualar las corrientes. Igualaríamos la corriente I1 con la corriente I2. De esa manera, podemos expresar a través de la ley de nodos, ¿verdad? La ley de nodos, cómo vamos a trabajar con esta corriente. Entonces, ¿cómo vamos a hacer en este caso? ¿Sí? En este caso, lo que vamos a hacer es trabajar con la corriente I1. Entonces, para la corriente I1, ¿cómo determinamos ese valor? Bueno, hay que ver, de acuerdo a la ley de nodos, cómo estamos calculando esta corriente. Entonces, aquí tenemos un voltaje de entrada, que es el voltaje de entrada del amplificador, y acá tenemos un voltaje a donde llega en este nodo, y en este se llama Vx. Entonces, la corriente va a circular entre Vin y entre Vx y va a cruzar R1. Entonces, si nosotros recordamos, ¿verdad? La ley de Ohm nos dice que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia.
Entonces, la diferencia de voltajes sería voltaje de entrada, Vin, menos el valor de Vx dividido sobre R1, que es básicamente la corriente que está en la entrada. Ahora, en el caso de I2, ¿por dónde pasa la corriente I2? Para el caso de la corriente I2, recordemos que parte de este nodo, cruza R2 y llega hasta VO. Aquí se encuentra VO o voltaje de salida. Entonces, es la diferencia de potencial entre Vx y VO y cruza a través de R2. Entonces, ¿cómo lo podemos determinar? Sería simple y sencillamente Vx menos VO, esto es igual a dividido sobre el resistor 2. Entonces, una vez que ya identifiqué estos elementos, ahora procedo a igualar las corrientes. Entonces, nosotros igualamos las corrientes, nos quedaría voltaje de entrada menos el voltaje Vx dividido sobre R1 va a ser igual al voltaje Vx menos el voltaje de salida VO dividido sobre R2. Entonces, de esa manera, nosotros ya tenemos igualadas las corrientes. Ahora, lo que hacemos en este caso es recordar que Vx equivale a 0 voltios. Entonces, quiere decir que en este lado equivale a 0 voltios y en este lado también equivale a 0 voltios. Entonces, de esa manera, podemos eliminarlo y nos queda de la siguiente expresión. Nos quedaría Vin, voltaje de entrada, dividido sobre R1, va a ser igual a menos el voltaje de salida dividido sobre R2. De tal manera que una vez que ya tenemos esta expresión, R2, para poder igualarlo, ¿verdad? Lo voy a multiplicar de un lado y lo voy a dividir del otro, para poder igualar los términos. Entonces, en este caso, igualando los términos, pasando R2 a R2 lo pongo multiplicando y al otro lo paso dividiendo. Entonces nos quedará de la siguiente manera. Sería, lo pasamos hacia el otro lado, nos quedará en este caso llevándose el negativo hacia el otro lado, pasándolo hacia arriba, sería menos el voltaje de salida, va a ser igual al valor de voltaje de entrada IN dividido sobre R1 multiplicado por R2. Reacomodando los términos y multiplicando esta ecuación por menos 1 para dejar el voltaje de salida positivo, ¿verdad? Reacomodamos ambos términos y lo multiplicamos por menos 1. Entonces, al multiplicarlo por menos 1, nos queda menos por menos, sería más. Tendríamos voltaje de salida, más por menos sería menos, y sacamos esta división. Entonces, en este caso nos quedaría R2 dividido sobre R1 multiplicado por el voltaje de entrada. Entonces, esta expresión que acabamos de obtener ahorita ya vendría siendo el voltaje de salida. El voltaje de salida para estos casos vendría siendo menos el valor de R2 dividido sobre R1 multiplicado por el voltaje de entrada, que esta es la fórmula que vamos a utilizar para determinar lo que es este amplificador operacional de tipo inversor, y lo vamos a colocar aquí arriba, ¿sí? Para que no se nos vaya a olvidar. Entonces, en este caso, vean, lo que vamos a hacer sería que el voltaje de salida es igual a menos el valor de R2 dividido sobre R1 por el voltaje de entrada. De esa manera, nosotros ya tendríamos identificada la fórmula que sirve para poder definir a nuestro amplificador operacional como de tipo inversor. ¿Ok? Bueno, ahora, ya que tenemos esto, vamos a pasar a la parte práctica, a la parte de simular este dispositivo y determinar por medio de esta fórmula cómo funciona. Para ello, vámonos al software Liveware, ¿sí? Que vendría siendo este. Vean, ya estamos aquí dentro de nuestro Liveware. Tenemos la versión Professional Edition y nos crear circuito. Entonces, una vez que entremos a crear circuito, ya vamos a entrar al ambiente de Liveware. Básicamente, Liveware, como se podrán dar cuenta, desde el lado derecho, a donde nosotros vamos a obtener las fuentes y donde vamos a obtener todos los dispositivos que dispone Liveware, ¿sale? Entonces, lo primero que vamos a hacer es identificar el amplificador operacional.
Recuerden que en este caso el amplificador operacional lo vamos a encontrar aquí, en donde viene la opción que dice Integrate Circuits, circuitos integrados. Le vamos a dar clic aquí y observamos que aquí se encuentra el amplificador operacional. Para trabajar con el amplificador operacional, vamos a seleccionarlo y lo vamos a arrastrar hacia afuera de nuestro sistema, ¿verdad? Aquí en el área de trabajo. Esta es nuestra área de trabajo, ¿verdad? Que estamos ahorita trabajando para lo que es este amplificador, ¿sí? Básicamente lo que vamos a hacer es arrastrarlo, ¿verdad? Como pueden observar, vamos a arrastrar el operacional. Vamos a quitar esto, ahí está. Arrastramos el operacional y aquí tenemos nuestro circuito integrado del amplificador operacional. Podemos observar que aquí tenemos las dos entradas. La de arriba sería para el valor positivo, la de abajo sería para el valor negativo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es alimentarlo por medio de nuestras fuentes. Para ello, recuerden que es simétrico. Debe de ser por la parte de arriba positivo y por la parte de abajo negativo, que sería el pin número 4. Entonces, nos vamos a ir acá a donde dice fuentes de poder y vamos a seleccionar esta que vendría siendo voltaje de riel. Lo seleccionamos y nos posicionamos en la parte de arriba. Aquí tendríamos la alimentación que va a ser la positiva y del otro lado vamos a ponerle una alimentación negativa, ¿sale? Para nuestro ejemplo, ¿sí? Para el ejemplo que estamos viendo, vamos a considerar un voltaje de 24 voltios positivo y menos 24 voltios negativo. Entonces, en la parte de arriba le damos doble clic y cambiamos las propiedades. Aquí podemos observar que viene el valor, si se fijan. Entonces vamos a subirle o vamos a cambiarlo a 12 voltios. O podemos teclearlo así directamente, 24 voltios. Si yo quiero una unidad diferente, aquí vienen los mili, micro, nano y pico. Y si me voy hacia arriba, tengo los kilo, mega, giga y llega hasta mega, ¿sí? Entonces aquí tenemos básicamente 24 voltios. Entonces le damos clic y observamos que nuestra fuente ya se hizo de 24 voltios. Seleccionamos y ya tenemos la fuente de 24. Por el lado de abajo de los 9 voltios vamos a cambiarlo a menos 24 para que pueda sostenerse. Vamos a darle doble clic y seleccionamos menos 24, perdón, y ya tenemos ahí los menos 24 voltios. De tal manera que de este punto lo unimos acá y ya tenemos un valor. Ahora, el siguiente paso que vamos a hacer es darle valores a nuestros elementos. Entonces, para ello, vamos a simular un elemento, ¿verdad? Muy básico, que es a través de corriente directa. Entonces, vámonos acá, a donde estamos con los amplificadores, y vamos a darle valores, ¿sí? Vamos a suponer que en este caso vamos a tener un voltaje de entrada de 1.5 voltios, una resistencia R2 de realimentación de 4.7 kilo ohms, un resistor R1 de entrada de 1 kilo ohm y nos pide determinar el voltaje de salida, ¿sale? Entonces, aplicando nuestra fórmula que acabamos de ver hace ratos, vamos a aplicarlo para obtener el voltaje de salida. Entonces, el voltaje de salida sería menos el valor de R1, que serían 4.7 kilo ohmios, dividido sobre R1, que sería 1 kilo ohmio, ¿verdad? Multiplicado por el voltaje de entrada. Voltaje de entrada son 1.5 voltios. Entonces, de esa manera, el voltaje de salida, como ya vimos que es inversor, ¿verdad? Prácticamente nos queda menos, ¿verdad? Kilos aquí arriba con kilos aquí abajo, se me cancela y sería 4.7 que multiplica a 1.5 voltios. De tal manera que el voltaje de salida que esperamos obtener para ese resultado serían 4.7 por 1.5, lo que nos daría un aproximado de menos 7.05 voltios. ¿Sí? Esto es lo que nosotros esperamos obtener como nuestro voltaje de salida. Ahora, una vez que ya tengamos el voltaje de salida,
vamos a simular estos datos con el operacional. Primero lo vamos a hacer con CD para ver que trabaje y luego lo vamos a hacer con CA, ¿vale? Para poder ver cómo trabaja el inversor. Entonces, vámonos acá al iWork y vamos a insertar los resistores. En este caso, los resistores se encuentran aquí en donde dice componentes pasivos. Le damos clic a donde dice componentes pasivos y seleccionamos un resistor y dos resistores, que van a ser los elementos para nuestra red resistiva. Entonces, estos resistores los vamos a acomodar de tal forma que no nos afecte tanto su colocación. Recuerden que este es una entrada inversora. Entonces, lo colocamos por aquí abajo. Voy a bajarle un poquito al zoom. Ahí está. Lo colocamos aquí abajo y vamos a ponerla en modo horizontal. ¿Cómo le hacemos para ponerla en modo horizontal? La vamos a ir acá arriba, en la parte de aquí, donde dice rotar a la izquierda. Le vamos a dar clic aquí y ya tenemos nuestro resistor rotado en esta parte. Ahora, vamos a ver este también, que lo necesitamos para la entrada. Entonces, en este caso, este también lo debemos de rotar. Vamos a rotarlo igual a la izquierda y ya tenemos nuestros dos resistores. Este de acá nos va a funcionar como el resistor de realimentación R2 y R1 va a ser el resistor de entrada. Entonces, R1 es de 1 kilo ohm y este hay que cambiarlo. Nos marca 1 kilo ohm. Vamos a modificarlo. Entonces, le vamos a dar doble clic y aquí donde dice 1, le vamos a cambiar por 4.7 kilo ohms. Le damos OK y ahora ya tenemos que R2 equivale a 4.7 kilo ohms. Ahora, una vez que ya tenemos esa parte, nos falta el voltaje de entrada. Vamos a trabajar primero con un voltaje de CD y luego con uno de CA. Entonces, vámonos acá donde dice fuentes de poder y seleccionamos esta que dice célula, ¿sí? Que es una fuente de CD. La seleccionamos, ¿sí? Ahí está. Y esta la habíamos trabajado que era de 1.5 voltios. Entonces, lo que vamos a hacer es cerrar el circuito. Vamos a unir R1 con R2. Vamos a unir la fuente con este. Y lo que nos hace falta sería la tierra, ¿sí? GND o tierra. Entonces, acá donde dice ground, vean, selecciono la tierra y lo arrastro aquí. Y aquí ya tendríamos la tierra. Por el otro lado, nos falta otra, acá arriba, que va a ser para la entrada de tipo no inversor. Entonces, lo que hacemos ahora es unir la fuente de voltaje, unimos aquí en medio, que es donde va a entrar R1 y R2. La entrada no inversora la mandamos a tierra, ¿sí? Y acá en la salida conectamos este resistor, que se supone que es el resistor de realimentación, ¿verdad? Lo vamos a conectar aquí a nuestra salida. ¿Ok? Ahí está. Y ya tendríamos nuestro amplificador de tipo inversor. Ahora, lo que hay que verificar es precisamente el voltaje de este amplificador. Entonces, para ello, vamos a la parte donde dice mediciones, que es la última carpeta. Y aquí donde dice mediciones, vamos a ver donde dice voltaje, que es el voltímetro. Vean, vamos a arrastrar nuestro voltímetro acá. Y ya tenemos aquí nuestro voltímetro que nos va a checar la parte de acá, que es la salida con respecto de tierra. Ahora, lo que podemos hacer es colocar esta que viene siendo la conexión. La vamos a conectar directamente a la salida. Y el otro extremo del multímetro lo podemos conectar directamente a tierra para poder generar nuestra diferencia de potencial de esta manera. Y entonces ahí ya tendríamos nuestro amplificador operacional en configuración inversor. Ahora, para poder observar el sentido de la corriente y para poder observar el voltaje, vámonos acá a donde dice en el panel izquierdo, se van a encontrar con esta opción. Vean dónde está mi puntero, la que dice Current Flow, que esta opción nos va a indicar hacia dónde circula la corriente. Una vez determinada la circulación de la corriente, procedemos a simularlo. ¿Cómo lo vamos a simular?
podemos irnos acá a donde dice las herramientas de simulación, y aquí viene la que dice Run. O podemos, fíjense bien, podemos irnos directamente en la barra, aquí donde tenemos este botón que dice Run. Lo vamos a hacer de manera manual. Aquí nos vamos a donde dice herramientas, simulación, y le vamos a dar donde dice Run. Y de esta manera, vean lo que estamos observando. Lo que estamos observando en este caso, o que estábamos verificando, es el sentido de la corriente y más o menos cuánto es lo que estamos trabajando. Si se fijan, en esta ocasión, lo que estamos simulando vendría siendo el amplificador de tipo inversor. Si ustedes recuerdan, nosotros habíamos hecho un cálculo previo, ¿sí? Vamos a verificar si ese cálculo previo coincide con el voltaje que tenemos justamente en esta parte, ¿sí? Entonces vámonos acá y vamos a ver cuánto nos daba. Miren, nos estaba dando aproximadamente, vean, menos 7.05 voltios. Eso es lo que nos marcaba al aplicar la fórmula, y lo que estamos observando acá en nuestro LIGO es que nos está dando menos 7.03. Entonces, ese valor que alcanzamos a observar es similar, ¿verdad? Es similar al valor que nosotros tenemos en este punto, pero aquí ya se consideran algunas pérdidas de carga hechas por los conductores y por la parte en la que nosotros estamos trabajando este circuito. Entonces, como podemos observar aquí, se cumple y podemos dar fe de que la fórmula que utilizamos para poder determinar el amplificador operacional en su configuración inversor coincide con el voltaje que tenemos a la salida del mismo. Entonces, de esa manera, nosotros ya podemos comprobar y verificar que funciona correctamente. ¿Sale? Muy bien. Ahora, vamos a hacer lo mismo, pero lo vamos a hacer con corriente alterna, ¿sí? Ahorita, si se fijan, estamos trabajando con una corriente directa de entrada, 1.5 voltios, ha sido amplificada a menos 7.03 voltios, que vendría siendo el valor inversor, y con esto estamos de igual manera completando que efectivamente se verifica el voltaje que tenemos a la salida. Ahora, vamos a hacerlo, pero con corriente alterna, ¿sí? Para ello, voy a permitir dibujar el mismo circuito, pero para no trabajar con un circuito diferente, como lo podemos observar aquí, vamos a hacer el mismo circuito, pero vamos a cambiar la fuente de CD por una fuente de CA, ¿sale? Vamos a parar la simulación. ¿Cómo paramos la simulación? En la parte superior viene este botón que dice Stop y el otro que dice Pausa. El que dice Pausa, vean, no nos saca de la simulación. Simple y sencillamente simula y sigue trabajando. Y el que dice Stop, vean, por completo deshabilita todo el circuito, ¿verdad? De manera general, que hacemos un paro general de todos los elementos que tenemos dentro del circuito. Y la función pausa, solamente como su nombre lo indica, pausa temporalmente la ejecución del circuito, de tal manera que podemos regresar en cualquier momento. Ahora, lo que vamos a hacer es seleccionar todo el circuito con un clic izquierdo, vean, vamos a normal, la vista normal, y seleccionamos todo el circuito. Ya tenemos seleccionado todo el circuito, nos vamos acá a donde dice edición, copiar, vean, y le damos a donde dice pegar. Y aquí observamos que se pega el circuito, vean, tenemos el mismo circuito que teníamos acá. ¿Ya vieron? Es el mismo. En este caso, como yo les comentaba, vamos a cambiar la fuente de CD por una fuente de corriente alterna. Entonces, para ello, voy a seleccionar la fuente y le voy a dar eliminar, donde dice delete, aquí donde dice eliminar, y ya se elimina nuestra fuente de corriente directa. Ahora ya está lista para que podamos meter otro tipo de fuente. Vamos a hacer a continuación la fuente alterna. Acá tenemos donde dice Power Supplies, fuentes de poder, y seleccionamos la que dice voltaje de corriente alterna. Entonces seleccionamos aquí
y la arrastramos adentro de nuestro simulador. En este caso, si ustedes observan, vayan checando, tenemos una fuente voltaje, vean, de 10 voltios a 1 Hz. Vamos a modificar este valor. Le vamos a dar doble clic, vean, y aquí podemos ver el voltaje RMS, pero ojo, esta es corriente alterna RMS. Debemos de considerar que como se trata de un sistema de tipo monofásico, esto se tiene que multiplicar por raíz de 2 para obtener el voltaje pico a pico. Entonces, en este caso, vamos a ponerlo a 1.5 voltios, ¿sí? Pero considerando que es RMS, o sea, voltaje efectivo, y le vamos a dar OK. Recuerden que a esos 1.5, como es un sistema monofásico, se debe de multiplicar por raíz de 2 para poder obtener el voltaje de pico a pico. En este caso, el voltaje de pico a pico sería de 2.12 voltios. Entonces, le vamos a dar play, ¿sí? Le vamos a dar aquí OK y seleccionamos acá, cerramos el circuito por esta parte, cerramos el circuito por la parte de abajo y ahora lo que vamos a ver es que vamos a ver un nuevo dispositivo que va a ser el osciloscopio. Este osciloscopio nos va a permitir a nosotros verificar las señales de entrada y las señales de salida para que éstas sean graficadas, ¿sí? ¿Cómo las vamos a graficar? Bueno, a través del osciloscopio. ¿Dónde se encuentra el osciloscopio? Bueno, el osciloscopio lo podemos encontrar, vean, por la parte de acá, donde dice instrumentos de medición, vean, en la última parte, la última carpeta, y nos vamos aquí a donde dice osciloscopio, ¿sale? Seleccionamos osciloscopio y lo colocamos aquí. Aquí ya tenemos nuestro osciloscopio. Lo que vamos a ver o lo que vamos a verificar son los dos canales. El canal 1 lo vamos a destinar para el voltaje de entrada y el canal 2 para el voltaje de salida. Entonces, ¿cómo le hacemos? Vean, primero que nada debemos de seleccionar el voltaje de entrada. Para seleccionar el voltaje de entrada nos vamos al positivo, vean, y arrastramos la línea de tal manera que no cruce, vean, aquí no está cruzando, y lo arrastramos aquí y ya tenemos la conexión de entrada positiva, ¿sale? Vamos a monitorear la entrada. Y por el otro lado, el canal 2 lo vamos a llevar o lo vamos a mandar a lo que vendría siendo la salida del operacional. Entonces aquí el canal 2, vean, lo vamos a mandar a este punto y con este vamos a observar la salida del operacional. Entonces, ahora lo que nos resta es unir las tierras. ¿Cómo vamos a unir las tierras? Bueno, el negativo del osciloscopio lo vamos a mandar a este extremo, que viene siendo el extremo que va hacia tierra, y el otro que tenemos acá también lo vamos a mandar a este punto. Y de esta manera ya tenemos cerrado nuestro circuito para poder verificar las formas de onda. ¿Cómo le vamos a hacer para poder verificarlo? Necesitamos el componente que se llama gráfica. Entonces, si ustedes observan, ¿dónde sacamos la gráfica de este circuito? Para sacar la gráfica de dicho circuito, nos vamos aquí a donde dice insertar, ¿sí? Y abajo dice graph, gráfica. Seleccionamos nuestra gráfica y nos aparece el cursor de esta manera, en forma de una cruz, y seleccionamos aquí el área donde nosotros queremos graficar el circuito que acabamos de simular ahorita. Entonces lo seleccionamos aquí y aparece la gráfica de nuestro osciloscopio. Entonces vamos a simular los canales de entrada. Aquí se van a ver los dos canales y vamos a configurar esta gráfica. Si observamos en el eje de las X aparece el tiempo. El tiempo está hecho en segundos. Podemos modificarlo a milisegundos, a microsegundos, según la frecuencia de un osciloscopio. Y acá podemos ver la amplitud, que en este caso la amplitud va de 0 a 12 voltios. Entonces vamos a modificar la amplitud. De esta manera le vamos a dar doble clic y nos vamos acá a donde dice máximo y mínimo. Para este caso le vamos a cambiar aquí y le vamos a poner -12 para poder observar la forma de onda
vean, y en el tiempo vamos a hacer que se haga de 1 segundo. Recuerden que acá podemos cambiarle a milisegundos, microsegundos, hasta lo que maneja el osciloscopio, dependiendo de la frecuencia. Pero como esta es la frecuencia de 1 Hz, vamos a dejarlo así en 1 segundo. Máximo 12 voltios, mínimo menos 12. En rojo va a ser el canal 1 y en azul va a ser el canal 2. Si yo quisiera cambiar, bueno, selecciono y ya pongo un color del que yo quiero. Entonces vamos a dejarlo así, en color rojo la entrada y en color azul la salida. Y le vamos a dar OK. A continuación, observen que la gráfica ya quedó el 0 justo en el medio y ya podemos empezar a hacer la simulación. Para ello, le vamos a dar clic acá arriba en la parte donde viene el Run o correr, o le damos acá donde dice Herramientas, Simulación, y le damos aquí donde dice Correr. ¿Y qué estamos observando? Vean, a continuación se alcanza a observar en color rojo la forma de onda de entrada y en color azul se alcanza a observar la forma de onda de salida. Obsérvese que en este caso, como se trata de corriente de tipo alterna, vean cómo se va graficando a través de los elementos y cómo vamos obteniendo la onda desfasada 180 grados. Esto se debe a que el amplificador es de tipo inversor y de esta manera nosotros estamos observando que la graficación se está haciendo con un desfasamiento de 180 grados, lo cual nos indica que se trata precisamente de un amplificador de tipo inversor, ¿verdad? Y podemos observar que los voltajes que se encuentran ahí en el voltímetro ahora están oscilando entre valores positivos y valores negativos de acuerdo a la señal de entrada que está recibiendo este amplificador operacional, ¿sale? Si lo comparamos este mismo con el que tenemos acá en CD, se darán cuenta que el de CD, si son observadores, lo mantiene constante, ¿sí? Vean, el de corriente directa lo está manteniendo constante, mientras que el de corriente alterna, vean cómo está oscilando este voltaje, indicándonos que tenemos diferentes valores, vean aquí, que están oscilando en corriente alterna del lado derecho y un valor fijo en corriente directa. Entonces, esto nos ayuda a comprobar que efectivamente los circuitos que estamos haciendo tanto amplifican en corriente directa como amplifican en corriente alterna, como se pueden observar. Y ahí tenemos el circuito que precisamente hace lo que yo les comentaba, que es la inversión de fase. Por eso se le llama amplificador de tipo inversor. ¿Ok? Bueno, entonces ahí se alcanza a comprobar cómo es que funciona el amplificador de tipo inversor. Ahora, vámonos a ver el otro amplificador, que es el amplificador no inversor. Para el amplificador no inversor podemos utilizar este mismo circuito, ¿verdad? Para poder ver cómo funciona. Entonces lo vamos a parar, vean, ya hemos parado el circuito y lo que vamos a hacer a continuación es comprobar el funcionamiento del amplificador operacional de tipo no inversor. Para el amplificador no inversor podemos ver acá, vamos un poquito más a la izquierda, y vamos a reconfigurar este mismo circuito, pero utilizando el amplificador operacional de tipo no inversor. Entonces, seleccionamos nuevamente todo el dispositivo, vean, le vamos a dar clic aquí, en la parte externa, seleccionamos todo el valor, nos vamos acá donde dice copiar, vean, ya copié, regreso nuevamente para acá y aquí coloco pegar. Y aquí este es el circuito que vamos a modificar para poder hacer el amplificador no inversor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, vamos a desconectar algunos circuitos, algunas realimentaciones para poder sacar el amplificador de tipo no inversor. Entonces seleccionamos todos los elementos, descomponemos para no sacarlos uno por uno y volvemos a reacomodar. ¿Cómo vamos a reacomodar? Fíjense bien, en el amplificador no inversor, vean,
Acá lo tenemos, el amplificador de tipo no inversor. Podemos observar en la parte superior que para este, vean si se fijan, la fórmula que vamos a tener es que el voltaje de salida debe de ser igual a el valor de R2 sobre el valor de R1 más 1 por el valor del voltaje de entrada. Entonces, de esta manera, lo que vamos a hacer es precisamente agarrar R1 como entrada, R2 como realimentación, y aquí es donde vamos a colocar el voltaje de entrada. Entonces, vámonos acá, vean, y vamos a reconfigurar. Entonces, para reconfigurar este amplificador, lo que vamos a hacer es meter la señal directa acá al voltaje directamente, vean, colocamos aquí a la entrada no inversora y luego colocamos la tierra aquí pegadita a esta parte y la realimentación la hacemos por la parte inversora. Entonces, si ustedes observan ahora, la entrada se van a unir igual estos dos. Vamos a unir esta salida con esta y vamos a mandar esta a tierra. ¿Sí? Y ya tenemos a tierra. Y la realimentación de R2 la vamos a regresar aquí. Y cerramos el circuito. Ahora, para completar el circuito, vamos a medir el voltaje. En este caso, seleccionamos aquí el voltaje de salida positivo y este lo mandamos a tierra. No lo podemos mandar aquí porque estaríamos haciendo un cortocircuito. Entonces, bajamos un poquito tierra y mandamos el voltímetro aquí a tierra. ¿Sale? Entonces, ahí sería nuestro amplificador de tipo no inversor. Vamos a verificar este comportamiento. Entonces, si nosotros checamos acá, vamos a sustituir las fórmulas y nos quedaría que el valor del voltaje de entrada era 1.5 voltios en corriente directa, R2 equivalía a 4.7 kiloohmios, R1 equivale a 1 kiloohmio y el voltaje de salida VO es lo que nosotros vamos a calcular. Entonces, partiendo de la ecuación de arriba, ¿sí? Sustituyendo los valores, nos quedaría el voltaje de salida es igual a R2, que sería 4.7 kiloohmios, dividido sobre 1 kiloohm, más 1, multiplicado por el voltaje de entrada, que era 1.5 voltios. ¿Ok? Entonces, de esa manera, nosotros hacemos la sustitución. Voltaje de salida sería igual a, se cancelan nuestros kiloohmios, nos quedaría 4.7 sobre 1, serían 4.7 más 1 por 1.5 voltios. De tal manera que el voltaje de salida sería igual a 5.7 multiplicado por 1.5 voltios. Entonces, si nosotros hacemos dicha operación, el voltaje de salida serían 5.7 por 1.5 voltios, estaríamos viendo que el voltaje sería aproximadamente 8.55 voltios positivos. ¿Ok? Entonces, de esa manera, nosotros vamos a ver que debería de darnos esta tensión aproximada, 8.55 voltios. Entonces, vamos a comprobarlo dentro del simulador. Vámonos acá y aquí tenemos el circuito. Vamos a hacer un poquito más grande, ¿verdad? Para que puedan observarlo. Y vamos a darle donde dice herramientas, simulación, y le damos aquí donde dice run. ¿Y qué estamos observando? Vean cuánto es el valor que tenemos aquí. Voy a estirar un poquito más para acá. Miren, y observamos el valor. Nos da aproximadamente 8.56 voltios, que es parecido al voltaje que nosotros obtuvimos acá, miren, que es de 8.55 voltios. Y acá también, vean, en el simulador, 8.56 voltios, ¿sí? Haciendo una pequeña variación en la etapa de los milivoltios. Entonces, aquí ya observamos el comportamiento del amplificador de tipo no inversor y vemos que está funcionando de manera correcta. Ahora, lo que vamos a hacer
es lo mismo que hicimos con el otro. Vamos a inyectarle una corriente alterna. Entonces, para inyectar la corriente alterna, de igual manera, vamos a copiar el mismo circuito, ¿verdad? Voy a seleccionar nuevamente todo el circuito. Lo voy a volver a reproducir. Lo selecciono todo. Vean. Selecciono todo el circuito. Le doy edición, copiar. Le doy edición, pegar. Y lo coloco aquí al lado. Vean. Y en este caso voy a trabajar con el circuito que está del lado izquierdo. Este lo voy a dejar así en CD y este es el que voy a modificar a CA, ¿vale? Para poder ver la interpretación. Entonces quito la fuente, vean, la elimino, le doy clic derecho, eliminar y lo cambio por una fuente de alterna que la encontramos acá a donde dice fuentes de poder y seleccionamos la que nos dice voltaje de corriente alterno. Lo pongo aquí arriba, ¿sí? Configuro otra vez el voltaje de entrada porque no lo dejé configurado. Cierro el circuito aquí arriba, cierro el circuito acá abajo y configuro el voltaje de alterno. Vamos a darle doble clic y en lugar de 10 voltios lo vamos a dejar a 1.5 voltios. Ahí está, 1.5 voltios. Y ahora lo que vamos a hacer es colocar el segundo osciloscopio. Vamos acá a donde dice mediciones y hasta abajo seleccionamos el que dice osciloscopio. Volvemos a colocar nuestro osciloscopio en la parte superior y el canal 1 lo voy a destinar para medir el voltaje de entrada, ¿verdad? Canal 1 lo puedo utilizar un poquito más arriba, vean, para medir lo que es el voltaje de entrada y el canal 2 lo puedo utilizar para la salida. De igual manera, el canal 1 lo mando a tierra y el otro también lo mando a tierra, ¿sale? Y ahí ya tenemos nuestro circuito. Debemos de poner el gráfico del mismo. Nos vamos acá a donde dice insertar. Seleccionamos la que dice gráfica, ¿sí? Y volvemos a seleccionar el espacio que queremos graficar. Entonces, en este caso, seleccionamos nuevamente el espacio donde queremos hacer la gráfica. Aquí vean que la gráfica dice gráfica del osciloscopio número 2. Le damos doble clic. De igual manera, le quitamos el tiempo, lo dejamos a 1 segundo y lo alimentamos con de menos 12 a 12 voltios. Le damos OK y procedemos a hacer la simulación. Entonces le damos play, aquí donde dice herramientas, simulación y le damos a donde dice run. ¿Y qué es lo que estamos observando? Vean, obsérvese en este caso la forma de onda que tenemos en la entrada. Miren, en este caso, aquí hay un problema. Hay una conexión aquí, miren, en la parte de arriba. Debemos de quitar esta conexión porque nos está alterando la forma de onda en el ciclo positivo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, debemos de separar esta parte. Vamos a elevar esta y vamos a quitar esta conexión para que no nos afecte. Y aquí donde está el osciloscopio, vamos a pasarlo por encima. Vean, y llegamos aquí. Y ahora sí, no se está cruzando. Aquí es un cruce sin conexión. Le damos a donde dice nuevamente play. Vean, y ahora sí, podemos observar, miren, que este es la forma de onda del amplificador de tipo no inversor. Vean que la ganancia del mismo aumenta. Y ahí se alcanza a observar la oscilación que tiene entre cada uno de ellos. Pero verifiquen que la onda se encuentra en fase, es decir, no hay inversión de la señal. Si yo comparo esta forma de onda con la que tenemos acá, voy a cerrar esta parte, vean, aquí alcanzamos a observar realmente cómo están los dos operacionales, trabajando ambos en corriente alterna. Lo voy a hacer un poco más pequeño, ¿sí? Vean, y aquí tenemos de manera general a los dos amplificadores. En el lado izquierdo tenemos el amplificador de corriente alterna de tipo inversor y del lado derecho tenemos el no inversor.
veamos que en el caso del de tipo no inversor, se obtiene una forma de onda un poco más grande y no se encuentra desfasado con la señal de entrada. Obsérvese que en el inversor se obtiene un poco menos de ganancia y la onda se encuentra a 180 grados desfasado con la entrada. Y de esa manera nosotros hemos configurado los dos amplificadores operacionales. Uno trabajando de modo inversor y el otro trabajando de modo no inversor. ¿Ok? Bueno, entonces así es como nosotros hemos simulado estos componentes. Ahora lo que vamos a hacer es pasarlo a una tabla, ¿sí? Una tabla en la cual nosotros podamos modificar, que es el famoso PCB Wizard. ¿Cómo podemos hacer para importar nuestro elemento que está aquí en este software, pasarlo al PCB Wizard? Bueno, para ello voy a parar la simulación, ¿sí? Voy a parar la simulación, aquí está, y me voy a quedar únicamente con un solo amplificador. Voy a quedarme con el amplificador de tipo inversor, que fue el primero que hicimos, ¿verdad? Y lo voy a hacer que esto se vaya a una tablilla tipo PCB. Entonces voy a seleccionar todos los elementos, vean, me voy a ir acá, selecciono este que es del inversor, lo voy a eliminar, de igual manera del otro lado, lo voy a eliminar, selecciono todo el elemento, lo elimino, elimino aquí también el amplificador inversor, no inversor, perdón, y también quito aquí el amplificador no inversor. Y la gráfica la coloco acá, ¿vale? Voy a trabajar únicamente con este circuito. Entonces, para poder trabajar con este circuito, que ya habíamos visto con anterioridad su funcionamiento, lo vamos a pasar al PCB. En el PCB ya vendría siendo la forma en la que nosotros lo vamos a dejar dentro de una tablilla. ¿Cómo lo hacemos para dejarlo dentro de una tablilla? Para ello debemos de tener abierto el PCB Wizard. Aquí lo tenemos, vean, en la parte de abajo. Este es el PCB Wizard, que viene con las opciones crear circuito, abrir algún archivo. Vamos a dar a donde dice crear circuito. Vamos a dar crear circuito y vemos que la pantalla es muy parecida a lo que era el iBoard. Tenemos un área de trabajo, tenemos barras de herramientas en la parte de arriba, tenemos barras de menús y del lado de acá tenemos los componentes. Este es hecho básicamente para un diseño básico. Ya cuando queremos un diseño más profesional, nos vamos a otro tipo de software, como lo son los Eagle, PCB o como el Altium, que en algún momento daré algún seminario de ese tipo de software. Ahora, aquí podemos observar, vean, los capacitores, componentes discretos, LEDs, ¿verdad? Y algunos elementos que contiene, por ejemplo, circuitos integrados, vean, aquí tenemos varios circuitos integrados ya con las medidas estándar, ¿verdad? Que tenemos de acuerdo al tipo de encapsulado. Vean, aquí tenemos los estándares para diferentes circuitos de acuerdo a los pines, ¿sí? Y se trabaja exactamente igual que en el PCB. Jalamos los circuitos y los metemos a una tabla de inicio. Pero en este ejemplo lo que vamos a hacer es pasar el circuito que tenemos simulado, que vemos que ya funciona, a una parte real. Entonces regresamos acá a nuestro PCB, que se supone que es el que nosotros hicimos, y ahora nos vamos a ir acá a donde dice herramientas y nos vamos al menú que dice convertir. Y aquí está uno que dice diseño para convertirlo al PCB. Vamos a elegir esta opción y nos va a decir que nos va a convertir el circuito que nosotros hicimos simulado a un circuito que en este caso vendría siendo el circuito real que se va a imprimir. Aquí tenemos dos opciones. Podemos utilizar la de arriba, que es para una configuración directa, o podemos utilizar la de abajo. Vamos a utilizar la de abajo porque la de arriba es muy común utilizar. Entonces de abajo dice que nosotros vamos a decidir las condiciones del diseño de esa simulación para pasarlas acá. Le vamos a dar a la siguiente que dice Next y aquí vemos el tipo de tabla. Nos dice que podemos utilizar una tabla rectangular o una tabla circular.
Yo para este ejemplo lo vamos a dejar como rectangular. Y aquí nos indica, en este caso, algunas condiciones para lo que es el alto y el ancho. En este caso ya nos da por default 1 de 2.1 por 2.1 pulgadas, si es rectangular, o si nos pasamos a circular, ya nos da las correspondientes características. Le vamos a dar aquí a donde dice Next. Aquí le podemos ver si lo queremos más largo o más pequeño. Lo vamos a dejar en lo mínimo, el más pequeño, o lo podemos dejar aquí, tamaño medio. Le damos Next y aquí nos indica la lista de los componentes. Obsérvese que esta lista es muy importante porque aquí tenemos el componente que utilizamos para simular y acá tenemos el detalle. ¿Cuál sería el detalle de esos elementos? Miren, se fijan, vienen enumerados todos los componentes que utilizamos para esa simulación y acá se encuentran los componentes equivalentes que tiene el iWorld. Entonces, si hay algún detalle o alguna anomalía, simple y sencillamente lo quitamos y ya no aparece. Por ejemplo, si yo no quisiera, por así decirlo, meter las tierras y todas unidas, las selecciono y ya me dice aquí cuál es la tierra que estoy manejando. Vean, se va seleccionando acá. Ya nada más, si no lo quiero, lo quito de aquí o lo pongo y le doy Next. Una vez que ya le di Next, le doy aquí la fuente de 24, los pines de entrada, le doy Next. Aquí donde dice los componentes de manera automática a la placa, los componentes rotados o alguna configuración, si requiero alguna de esas configuraciones, le voy a dar a donde dice Next. Y luego, posteriormente, ya que estamos aquí en la parte de Next, podemos ver aquí si hay algunas condiciones, por ejemplo, para colocar valores o pines en diagonal que vendrían siendo los puentes de cada uno de ellos. Lo vamos a dejar así. Le damos Next. Ya nos indica aquí otra configuración especial que tiene que ver con la parte donde vamos a montar los componentes. ¿Ya? Si hay alguna configuración, la movemos aquí y la cambiamos. Le damos Next. Y finalmente, una vez que ya tenemos todos esos datos, le damos Convertir. Y vean cómo convierte. Miren, de manera automática está haciendo las conversiones. Le damos a donde dice OK, dice que ya convirtió de manera automática y ahora lo que observamos es que ya tenemos disponible aquí, vean, nuestro PCB. Esta es por la parte trasera donde podemos observar los componentes de nuestro elemento. Si queremos ver por la parte superior los componentes reales, nos vamos a ir a la izquierda a donde dice Real World, mundo real, y aquí podemos observar en dónde se encuentran los componentes. Aquí nosotros podemos hacer modificaciones del espacio disponible de acuerdo a las consideraciones de diseño que nosotros tengamos. Aquí abajo podemos observar esto, que es básicamente lo que se va a poner de manera artesanal en la placa. Aquí es donde nosotros vamos a colocar las pistas. Acá tenemos la parte superior en donde se encuentran colocados los elementos, que esto nos sirve mucho para poder soldarlos o para poder trabajarlos. Tenemos acá en prototipo y tenemos varias vistas. Ahora, vamos a suponer que nosotros queramos insertar o modificar la posición de XC1, que es donde se alimentan para el osciloscopio. Entonces, vamos a suponer que lo quiero acá arriba. ¿Sí? Aquí, miren, en la parte de arriba, lo que hago en este caso, ¿verdad? Lo que hago en este caso, vamos a moverlo. Y para moverlo, aquí donde se ve la placa que acabamos de observar, lo vamos a mover a la parte de aquí arriba. Entonces, en ese caso, lo selecciono, ¿verdad? Y lo arrastro hacia acá, a la parte superior. Obsérvese que acaba de cambiar la configuración. Vean, se borraron algunas pistas. Lo mismo acá, miren. Y nos marca en línea azul cuáles son las conexiones que debe de haber. Entonces, para volver a marcar las pistas en esta parte que acabamos de mover, nos vamos a ir aquí a donde dice herramientas, y aquí donde dice herramienta nos vamos a ir a donde dice Auto Root y seleccionamos esta. Nosotros vamos a seleccionar la primera, que nos habla acerca de algunas líneas que están colocadas en diagonal
Y en la parte de abajo, si queremos usar puentes o se nos facilita usar puentes, seleccionamos esta parte de abajo. Si no, dejamos únicamente la parte de arriba. Le damos OK y en automático, vean, volvió a reacomodar de acuerdo a cómo se encuentran conectadas las pistas. Y en la parte de arriba, vean, vemos nuevamente cómo se encuentran las mismas. Entonces, de esa manera, nosotros podemos hacer las configuraciones de cada una de ellas. Pero sucede que muchas veces, cuando estamos trabajando en estas tarjetas, a veces se nos generan algunos puentes. Miren, intencionalmente lo voy a arrastrar a esta posición y nos vamos a ir aquí a donde dice herramientas, donde dice auto root, y vamos a seleccionar la de abajo, la última casilla, y le vamos a dar OK. Entonces, vean que en este caso aparecen en color verde oscuro, más lo que vendría siendo las pistas, y aparecen estas otras pistas, miren, que están en un color un poquito más pálido que el color que tenemos acá. Entonces, si nos vamos acá a la vista donde dice normal, habremos de verificar, vean, que aquí están unas líneas en color verde. Esas líneas en color verde nos indican puentes, y a veces por estética hay algunos dispositivos que cuando nos mandamos a convertir ya vienen configurados en puente, y eso es algo que nosotros no queremos, ¿verdad? ¿Cómo corregimos estos que son los puentes? Vamos a dar clic aquí a donde dice herramientas, aquí a donde dice auto root, seleccionamos, ¿verdad? Y en este caso movemos, ¿verdad? El componente, le damos aquí donde dice herramientas, seleccionamos, quitamos esta de aquí abajo, esta casilla, dejamos únicamente la de arriba para que reacomode en pista y le damos OK. Y vean que ahora los puentes ya fueron de alguna manera anulados y ya estas son las nuevas pistas que quedan totalmente fuera, vean, y el circuito adquiere un mejor aspecto dependiendo de las condiciones que nosotros hayamos propuesto, ¿verdad? Entonces, de esa manera nosotros podemos hacer las conversiones de cada uno de ellas. Cuando queremos firmar el circuito y hacer a lo mejor alguna parte, ¿verdad?, de que queramos, por ejemplo, ponerle nuestro logotipo o algo, podemos, por ejemplo, insertar texto. Aquí, vean, insertamos un texto en la parte de afuera, vamos a ponerle un nombre, por ejemplo, si sea industrial, le damos OK y vemos que aparece al revés el texto. ¿Ya vieron? El texto apareció al revés. En este caso apareció al revés porque recuerden que al voltear la placa se va a ver como tiene que ser. Entonces lo que hago es arrastrarlo, vean, lo arrastro hacia adentro y vean que ya forma parte del circuito que nosotros estamos diseñando. Nos quedó muy grande. Vamos a cambiarle, vamos a quitarle la skin y lo dejamos aquí, miren. Y entonces esto ya forma parte dentro del circuito. De tal manera que nosotros podemos, de alguna manera, al momento de verlo aquí, a donde dice normal, vean que ya va a aparecer en el orden correcto, aunque para nosotros aparezca una vista volteada. Acá donde dice Up Now, vean que este vendría siendo lo que nosotros vamos a imprimir para mandarlo a la placa PCB, va a aparecer de esta manera. Entonces aquí tenemos varias vistas, vean, como pueden observar, y de esta manera hemos convertido nuestro dispositivo que teníamos acá en simulación, vean, aquí está la simulación del circuito, amplificador inversor, ahora lo hemos convertido a un PCB, que se va a ver de esta manera, ¿ok? Bueno, pues hasta aquí sería nuestra Open Class de amplificadores operacionales utilizando el software Liveware para simulación y utilizando el software PCB Wizard Professional Edition para esta simulación de normal y poder llevarlo a la parte de PCB y poder hacer los correspondientes elementos, ¿verdad? Ya pasado esta parte de simulación, ya hecha acá en realidad a este PCB. ¿Ok? Bueno, hasta aquí vamos a terminar nuestro seminario el día de hoy y vamos a continuar en alguna otra ocasión viendo tal vez algún software un poquito más avanzado
para la edición de circuitos profesionales, como por ejemplo lo puede ser el software Altium Designer. Este software que les comento, el Altium Designer, permite en estos casos trabajar con PCBs profesionales e inclusive trae una base de datos de diferentes fabricantes en los cuales ustedes pueden tener acceso a no solamente componentes electrónicos de este tipo, encapsulado tipo DIP, sino que también pueden acceder a componentes electrónicos que ya son considerados de microelectrónica, porque ya incluye la base de datos de diferentes fabricantes, los cuales permiten de manera general obtener varios de los componentes y mandarlos a hacer dentro de una placa que ya se encuentra dentro de los estándares en un formato tipo Gerber. Ahora, si nosotros quisiéramos mandar esta información a poder imprimirlo, le vamos a dar acá donde dice archivo y le vamos a dar aquí donde dice guardar. Obsérvese que aquí, a donde dice guardar como, viene ya una extensión, vean, que dice .pcb. Esta es la extensión que utilizamos para guardar estos elementos y ya de aquí nosotros lo podemos exportar hacia lo que es un PDF o cualquier otro material y ya podemos generar esa parte y mandarlo a imprimir. Entonces ya le damos guardar. De igual manera, en el iWork, si queremos guardar este circuito que hemos hecho, le vamos a dar stop, nos vamos a ir a donde dice archivo y acá donde dice guardar como, y aquí ya vamos a tener, vean, la extensión .lw, la cual nos va a permitir guardar estos archivos de iWork, ¿sale? Y el software que les decía es este, Altium Designer, el cual ya contiene, vean, algunas extensiones para algunos, como por ejemplo Texas Instruments, Octapart o también con SolidWorks. Para la parte que dice SolidWorks Electrical, ya también podemos exportarlos a Altium Designer para poder trabajar precisamente con esos elementos. En algún momento, y si ustedes lo deciden y nos mandan un inbox, podemos hacer un curso básico de lo que es el Altium Designer para trabajar ya con componentes más profesionales. Pero recuerden que en esta ocasión el objetivo es introducir a los alumnos o a las personas que estuvieron solicitando este seminario a el diseño PCB por medio de la simulación previa de amplificadores operacionales y la salida hacia lo que son la salida real, que es el PCB, ¿sale? Entonces, por mi parte, sería todo el día de hoy. Vamos a continuar para dar clausura a esta Open Class. Recuerden que estos son uno de los tantos temas que vemos en nuestro curso de electricidad y electrónica básica, el cual los invitamos a que el próximo mes de julio tomen con nosotros. Muchísimas gracias.